RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Radio Nacional de España. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Hola, es la 1:07, 12:07 en las Islas Canarias y llegamos, abrimos el espacio en blanco, hoy lleno de misterios y os avisamos de cosas terribles. Algo que hacemos hoy desde el estudio 101 de la Casa de la Radio con los saludos y la bienvenida de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Jorge Delgado y David García, Natalia Sotillos en la realización y coordinación del programa, Tere Vilas en la locución y además Juan Gómez y Luis Miguel Domínguez en la redacción, acompañados de Alberto Real en la producción. Y este que os habla, un placer estar juntos hasta las 3, las 2 en las Islas Canarias, estas 2 horas especiales aquí en vuestra casa, en Radio Nacional. Tenemos maneras de comunicar con vosotros. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio, RNE. Por WhatsApp, 633 50 50 11. Y en el mail, espacioenblanco@rtve.es. Redes abiertas y preparadas para vuestra participación que controlan Ramón Álvarez, Antonio Baena y Juan Gómez. En estos días salió un nuevo EGM y hemos subido mucho. Nos dicen que tenemos muchos más oyentes, pero hay lugares, es para divertirnos un rato, donde nadie nos escucha. Por ejemplo, en Asturias no nos escucha nadie, en Baleares no nos escucha nadie, en Cantabria no nos escucha nadie, y metimos casi 500 personas en el programa que hicimos allí. En Extremadura tampoco, en La Rioja tampoco, en Navarra tampoco, en Canarias hay un oyente solamente y en Galicia también tenemos solamente un oyente. Seguro que tenemos 3 veces más de lo que dice el EGM, o 4 o 5, y os damos las gracias. Y bueno, son misterios del EGM. Y para hoy nos acompañan muchos interesantes invitados, y este es un avance de lo que os hemos preparado. Permaneció retenido 299 días. Hoy, el protagonista de todas estas increíbles y terribles historias está con nosotros para contarnos parte de su trabajo y algunos de los horrores de las guerras y de nuestro extraño mundo. Será nuestro primer tema y os avisamos, puede que sea duro, muy duro, tanto como la vida de algunos seres de nuestro planeta. Seguiremos con otra alucinante historia. En los años 80, una pequeña casa en el pueblo inglés de Dudleston se convirtió en el escenario de un fenómeno insólito. Hasta ella llegaban mensajes escritos en un ordenador doméstico cuando la informática apenas acababa de llegar a los hogares. Ni existía Internet. Nos lo ofrecerá uno de nuestros compañeros. Eso y algo más te espera en esta nueva cita del espacio en blanco que ya se abre ante ti.
Pues nos vamos hasta Málaga, cuando es la 1:11, 12:11 en las Islas Canarias, a saludar a nuestro primer invitado. ¿Te ha gustado, Antonio? ¿Cómo empezamos? Pues me ha gustado bastante, Miguel, a ver cómo sigue, y sobre todo si a los oyentes les engancha la charla que vamos a tener. Teniendo a alguien como tú, seguro que sí. Periodista de raza, periodista español especializado en zonas de conflicto, como decíamos, has estado en Afganistán, Somalia, Sudán del Sur, Ucrania, Irak o Siria, y te secuestraron en Siria en 2015, Al-Qaeda, ¿no fue? Exactamente, fue Al-Qaeda en julio de 2015 y me liberaron junto con otros 2 compañeros españoles el 7 de mayo del 16, que son 10 meses después. Ahora nos vas a contar algo más de eso. Y sí. Has escrito, espera, ¿te han dado premios? Por ejemplo, el premio Cabo de Periodismo en 2022, sí. El Reina Sofía en el 2023. Has presentado hasta hace muy poco un programa que se llama Territorio Pampliega. Correcto. Y has escrito una novela, Cowboys en el Infierno. Es tu segunda novela. Sí. ¿Qué hay de cierto en la novela? Porque cuentas cosas súper durísimas. Y creo que te has ido a la novela para poder que el lector, si decide leerla, tenga esa duda de ¿lo que estoy leyendo es verdad o es la imaginación de un tipo que tiene mucha imaginación? Eso es lo que me ha permitido la novela. Pero a tu pregunta, Miguel, te diré que entre el 70-75% de las 480 páginas que tiene Cowboys en el Infierno, por desgracia, y digo por desgracia porque es un libro complicado en algunos pasajes, es verdad. Cowboys en el Infierno. Hoy creo que vamos a visitar de vez en cuando el infierno. ¿Este es nuestro invitado? Sí. Redes sociales abiertas por si queréis hacer alguna pregunta, mandarle saludos, y ya veréis lo que cuenta, algo increíble. Vamos con esa primera introducción y entramos en el tema. Nuestro primer invitado ha vivido historias terribles. Ha visto y sufrido el horror de las guerras, del narco, de los sicarios. Y además fue secuestrado durante 299 días. Escuchemos de nuestros compañeros de Navarra Televisión algunos datos. Una pregunta tan sencilla como ¿qué tal estás? Puede resultar fácil de responder para muchos. En el caso de Antonio Pampliega, no tanto. Ahora se cumplen 10 años del secuestro que a este periodista le cambió la vida. Estoy mejor, he sido consciente de que tengo problemas de estrés postraumático, he sido consciente de que necesitaba ayuda. ¿Y qué es lo que le hizo pedir ayuda? Con la claridad que lo caracteriza, Antonio Pampliega responde a esta pregunta. ¿Qué ocurrió para que yo me pusiera en manos de profesionales? Pues que en el verano de 2023 Antonio Pampliega intentó quitarse la vida. El estrés postraumático es algo que, según asegura Pampliega, lo sufren, si no todos, la gran mayoría de reporteros de guerra. Nadie dice he ido a un psiquiatra. Nosotros tenemos un halo romántico, no sé si creado por el cine o la literatura, donde somos héroes. Si echa la vista atrás, así es como recuerda esos casi 300 días de encierro, difícil de resumir en una sola frase en la que el terror y el miedo a morir convivieron con él. Hoy está con nosotros para compartir parte de sus experiencias. Antonio, estabas en Siria, ¿no? Estábamos en Siria, en la ciudad de Alepo. Qué bonita ciudad, ¿eh? Bueno, qué bonita era. Exactamente, eso te iba a decir. Sí. Era muy bonita y bueno, pues está machacada, o sea, está completamente arrasada. Cuentas en la novela que había calles por donde había francotiradores que, bueno, se divertían del tiro al blanco, ¿no? Efectivamente, había muchas avenidas, porque al ser una guerra urbana, los francotiradores se escondían en las casas vacías de primera línea de combate. Entonces eran avenidas muy, muy grandes, de varios carriles, y entonces para cruzarla, nosotros de ir de un sitio a otro, pues obviamente teníamos que pasar por las líneas de francotiradores. ¿Cómo sabíamos que había o no había francotiradores escondidos? Pues principalmente porque en muchas de esas calles lo que había eran cadáveres que marcaban dónde había gente escondida apuntando y para intentar conseguir
otra muesca en su culata, ¿no? Otra víctima. Había muchísimas calles. También había algunas calles donde, si no habían cadáveres porque los habían retirado, los vecinos hacían pintadas en las paredes, poniendo flechas, intentando, pues eso, que la gente que cruzase por allí tuviese en cuenta de que era peligroso. Luego vamos a hablar del mundo de los corresponsales, pero ¿cuánta gente, cuántos ibais? Pues depende, mira, yo cuando empecé, que tenía 25 años, en 2008, iba yo solo. Claro, yo empecé como freelance, yo pensaba que era el único freelance del mundo, entonces por eso iba solo. Pero claro, cuando vas cumpliendo años, vas yendo a más zonas de conflicto y conoces a más compañeros, te das cuenta de que no eres el único en el mundo, sino que es la norma, y entonces ya vas haciendo pequeños grupos. Normalmente suelo ir con un fotógrafo, que es José Manuel López, y a lo mejor con un tercero más, con otra persona más de apoyo, porque entre los tres, bueno, pues los gastos del traductor o del chofer pues son menores y es más fácil, es más asumible. Pero por ejemplo en los Cowboys, que es la novela que estoy presentando estos meses, éramos cinco periodistas. Vale. ¿Cuánto tiempo estuviste en Siria? ¿No secuestrado? Total, mira, antes de que te secuestraron. Sí, pues mira, he estado en total 12 veces, la primera en diciembre del 11, la última en el secuestro en julio del 15, y lo que es tiempo físico sobre terreno, yo calculo que cerca de 2 años de mi vida los he invertido en Siria, en esa guerra. Vale. Supongo que habrás estado en Palmira, ¿no? Qué bonito sitio era también ese. No llegué a Palmira. No, casi todo mi trabajo se centró sobre todo en la zona de Alepo, que era donde las batallas eran más cruentas. En Palmira no pudimos llegar porque al principio estaba en manos del ejército de Bashar al-Assad y después cambió a manos de Estado Islámico, y obviamente aquello era terreno vedado para periodistas, así que es una de las espinas que yo tengo. Vale, ¿en Alepo quiénes estaban dándose leña? Pues mira, había diferentes grupos. En el lado del régimen tenías el ejército regular de Bashar al-Assad, con presencia de Hezbollah y con presencia de iraníes. Sobre todo eran comandantes y oficiales que ayudaban en las operaciones. Y después en el lado rebelde tenías el sirio, que al principio se levantó en armas contra Bashar al-Assad, soldados que habían desertado y se habían unido a los rebeldes, y después yihadistas venidos de todos los rincones del planeta, desde obviamente europeos, magrebíes, afganos, sirios, chechenos, o sea, había de todos sitios. Sí, aquello era un sin Dios. ¿Cómo os trataba la gente, los sirios? Bueno, al principio de la guerra nos trataba bastante bien, ¿eh? O sea, tengo que decirlo, que ellos a la prensa internacional durante los 2 primeros años nos acogió con los brazos abiertos. De hecho, ellos se jugaban la vida dejando que durmiéramos en sus casas y nos movían en sus propios coches para intentar llevarnos de un sitio a otro, porque el objetivo que tenían es que la prensa internacional llegase a un país que estaba blindado y sobre todo transmitiese lo que eran los primeros compases de la revolución siria. Esto empieza a cambiar cuando la guerra se recrudece, y sobre todo cambia cuando aparecen en terreno Estado Islámico y Al-Qaeda. Entonces, esos mismos sirios que nos protegían son los mismos sirios después que nos acaban traicionando y vendiendo a los yihadistas. ¿Llega el momento que te secuestran o secuestran? Sí. ¿Cómo fue? Pues mira, estamos haciendo un reportaje en la ciudad vieja de Alepo, porque después de los combates queríamos mostrar cómo había quedado todo lo que es la mezquita Omeya, el zoco, etcétera, etcétera. Y en un momento dado, en el coche en el que viajábamos, tomamos una calle y nuestro conductor hizo un gesto muy, muy extraño, ¿no? Sacó la cabeza por la ventanilla, obviamente para indicar a la gente con la que había quedado en ese punto que eran ellos, que era su coche. Nos intercepta una furgoneta, se para, nos bloquea el camino y se bajan unos 5 o 6 hombres armados de la parte posterior, todos ellos vestidos de yihadista, con pasamontañas, con Kalashnikov, empiezan a pegar gritos, y ahí en ese momento es en el que nos damos cuenta de que nos acaban de secuestrar. La siguiente pregunta era:
vale, nos han secuestrado, pero ¿y quién nos tiene? Esa era la gran pregunta que nosotros nos estuvimos haciendo los primeros días de secuestro, porque buscábamos logotipos e intentábamos entender cuál de los dos grandes grupos, Estado Islámico o Al-Qaeda, nos tenía. Entonces era el mayor miedo que teníamos, en manos de quién habíamos caído. ¿A cuánta gente secuestraron? Pues mira, en total secuestraron a los tres periodistas españoles, a José Manuel López, Ángel Sastre y a mí, y después también cogieron de rehenes al conductor y al traductor, que al final los acabaron soltando, pero nos llevamos se llevaron a los 5, a las 5 personas que iban en el coche. ¿Y a dónde llevaron? Pues mira, nos sacaron de la ciudad de Alepo y el primer punto donde nos dejaron fue, pues podría decir como a 15-20 minutos, a una especie de nave abandonada. Allí cuando se paró la furgoneta y nos sacaron, vimos que eran unos 20-25 hombres, todos igual, vestidos de yihadistas, que tenía ahí su pequeña base. Nos fueron quitando pasaportes, cámaras, la cartera, todo lo que teníamos, y nos fueron metiendo en una celda común en la que estuvimos cerca de un par de horas. Nos hicieron un primer interrogatorio y de ese primer interrogatorio a los 3 españoles nos sacaron para llevarnos a una casa, que permanecimos en esa casa pues una semana más o menos. Y nosotros no volvimos a saber nada más ni de Usama, que era el traductor, ni de Hamza, que era el conductor. Supongo que has contado muchas veces esta historia, pero quiero que des unos cuantos retazos. Sí. Después de la casa, ¿os llevaron a algún otro lugar? Pues mira, en total pasamos por 5 casas. En los 299 días pasamos por 5 casas. La primera semana estuvimos en una, encerrados sin salir de lo que era el salón. De esa casa nos llevaron a una segunda vivienda, que era unos baños, donde entraban solamente 3 colchones, para que la gente se haga una idea del espacio tan reducido. Ahí estuvimos un mes y después, para mediados más o menos de agosto, nos movieron a una tercera casa donde pues permanecimos más o menos un mes y medio hasta octubre. Y en esa tercera casa, pues el trato era bastante correcto. Los tipos que nos tenían, que eran 5, iban sin ningún tipo de máscara ni ningún tipo de pasamontañas, al contrario, eran bastante, entre comillas, obviamente afables. Y pues ahí estábamos, ahí pasamos el tiempo a la espera de a ver cómo se solucionaba o se iba solucionando lo que era nuestro secuestro. Y después ya en octubre ya la cosa cambia y a mí me separan de mis 2 compañeros y yo estoy 202 días solo. En esos 202 días te dieron... te trataron mal. Bastante mal, sí, bastante mal. Sí, malos tratos, torturas, sí. O sea, todo lo que se han visto, por ejemplo, en películas de Hollywood, pues casi todo me rompían. Por ejemplo, las horas de sueño para que no me pudiese concentrar, entraban para amenazarme. ¿Qué más me hicieron? Por ejemplo, me simularon una ejecución poniéndome delante de rodillas de una cámara de vídeo. Uno de los tipos que me tenía encarcelado, o sea, de mis captores, se puso detrás mía y me colocó un cuchillo en la garganta, como intentando simular que me iba a decapitar. Me hacían de todo. O sea... ¿Y qué siente uno, Antonio, cuando está ahí en esa situación? Yo tenía mucho miedo, Miguel. Sí. Tenía mucho miedo. Y pensaba, sí, tenía mucho miedo. Tienes miedo a morir. Oye, en mi caso tenía miedo a morir, y también pensaba mucho en mis padres y en mis hermanos. Pensaba en ellos porque yo, por desgracia, tengo un amigo, James Foley, que fue asesinado por Estado Islámico. Fue el primer americano que decapitaron. Entonces yo pensaba mucho en Jim, en esa última imagen que tenían sus padres, que tenía Dayan, que es la madre. Y yo pensaba, joder, la última vez que van a ver mis hermanos y mis padres va a ser así. Me van a ver cómo me ejecuta esta gente. Entonces... tienes sentimiento de culpa, piensas muchísimo en ellos y pues es muy duro. Al principio, cuando estábamos los 3, entre nosotros nos intentábamos apoyar para que si alguno decayese, los ánimos no fueran muy malos. Pero claro, cuando estás solo, estás desesperado.
Yo incluso llegué al... Espera, no lo cuentes. Vale. Ahora sí lo puedes contar. Te iba a preguntar. Creo que llegaste a decir a tus captores que se quedarían locos, que te mataran. Sí. Al final, casi al final, el 11 de abril de 2016, llevaba ya casi 9 meses secuestrado, y una mañana yo les toqué la puerta. Estaba desesperado. Porque no veía que aquello tuviera fin. Entonces ya nadie venía a preguntarme, nadie venía a interrogarme, entonces me han olvidado de mí. Y yo no podía más. A nivel psicológico yo no aguantaba más. Entonces les toqué la puerta, vino uno de ellos a abrirme y me preguntó qué quería. Entonces le dije en inglés que lo que quería era que me matasen. Entonces el tipo como que no me entendió. Entonces, a través de gestos, llevándome el pulgar al cuello y haciendo el gesto como de que me degollase, el tipo más o menos lo entendió y me dijo que por la noche iban a venir a hablar conmigo, pero que estuviese calmado. Claro, para ellos era un problema que la persona que tenían secuestrada perdiese el juicio y sobre todo intentase escapar o por lo menos se enfrentase a ellos, y a lo mejor se llevaba alguno por delante, ¿no? Entonces por la noche efectivamente me abrieron la puerta, me sacaron al baño. Y cuando yo regresé a mi habitación, los tíos me habían puesto una televisión para que estuviera tranquilo. Increíble. ¿Cuándo te liberan? Me liberan el 7 de mayo de 2016, 299 días después. 2 de ellos entran en mi celda de madrugada, me dan ropa nueva, me dicen que me tengo que ir a duchar, así que salgo, y al volver me ponen unas esposas, me ponen una capucha y me sacan de lo que había sido mi celda durante pues casi 100 días más o menos. Y cuando estoy camino de la furgoneta donde me iban a trasladar, uno de ellos, el único que hablaba más o menos un inglés decente, me dijo al oído: "Don't forget us", no nos olvides. Me meten en la furgoneta, en la parte de atrás, me colocan una pistola en las costillas y la cabeza entre las piernas. Y yo recuerdo que iba rezando en voz baja para mí mismo y le pedí a Dios que por favor que fuese rápido y que no me doliese. Porque uno de mis mayores miedos, Miguel, era ese, que me doliese, que sufriese en la ejecución, porque yo pensaba que me iban a ejecutar. De hecho, ellos cuando entraron en mi celda de madrugada iban vestidos igual que Estado Islámico, completamente de negro y con el logotipo serigrafiado en la frente. Entonces joder, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Este es el jaque mate. Entonces me meten en la furgoneta, me sacan a las afueras del pueblo en el que yo estaba y llegamos a una especie de huerto de árboles frutales. Allí me bajan, camino pues X metros cogido de la mano y con la capucha todavía, y en un momento dado me paran, me quitan la capucha y veo a mis 2 compañeros, a José Miguel y Ángel, arrodillados, y hacía 7 meses que no sabía absolutamente nada de ellos. Entonces, claro, te planteas, o nos matan a los 3, o nos venden a los 3, o nos liberan a los 3. Y entonces miré alrededor y había cerca de 15, 20 soldados de Al-Qaeda armados hasta los dientes. Algunos iban con un Kalashnikov, otros tenían una RPG, que es una especie de lanzacohetes, y por allí apareció un tipo que venía completamente vestido de blanco, con un traje blanco y con un puñal al pecho. Entonces yo pensé, mira, este es el Matarife, es el que nos va a hacer el vídeo. Entonces este tipo se acerca a mí y me pregunta, ¿eres Antonio? Digo, sí, soy yo. Entonces pide a uno de sus subordinados que me quite las esposas y me dice, mira, a unos 2 kilómetros está Siria. Coge a tus compañeros y no volváis nunca más. Y nos estaban liberando. No nos iban a ejecutar ni nos iban a intercambiar a otro grupo. Nos estaban liberando. Y ellos lo sabían desde el principio, desde esa misma mañana sabían que nos estaban liberando, o por lo menos sabían que me estaban liberando a mí. Pero aún así, hasta el final, jugaron conmigo y también intentaron hundirme psicológicamente, viniendo disfrazados de Estado Islámico. Y no hacía falta, ¿no? Ser tan sádico.
En esa introducción que hemos puesto, tiempo después tú has querido suicidarte también. Sí, yo he tenido y sigo teniendo problemas de estrés postraumático. Cuando nos liberan, a ninguno de los tres nos dicen que al ser víctimas del terrorismo, pues tenemos que escribirnos en el Ministerio de Interior, y en ese momento tenemos lo que es una ayuda por parte del gobierno español en psicólogos y psiquiatras. Entonces, obviamente ninguno de los tres recurrimos a ayuda psiquiátrica o psicológica, y yo cuando decido acudir es muchísimo tiempo después y no le doy importancia. Yo jamás le di importancia, yo creo que mis compañeros tampoco. Entonces conviví con ese estrés postraumático durante muchísimos años, hasta que yo conozco a la que hoy es mi mujer, a María, que es quien me lleva de la mano a un psiquiatra, y yo empiezo por primera vez en 2021, fíjate, 5 años después de la liberación, a medicarme. ¿Qué ocurre? Que en mi cabeza no tenía las herramientas necesarias para sentarme a analizar todo lo que había sido mi vida, todo lo que había sido el secuestro. No sabía convivir con todas las cosas que yo soñaba por las noches, con todas esas cosas que me perseguían, con todos esos muertos que tenía en el armario. Y un día, estando en Marruecos de vacaciones con mi mujer, en julio de 2023, Antonio decide poner fin a su vida. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues ingiriendo cerca de entre 50 y 60 pastillas. Yo entré en coma, estuve en coma durante 24 horas en un hospital en Marrakech, y a mi lado estaba mi mujer, que es mi ángel de la guarda. Yo tenía una niña pequeña en ese momento, la sigo teniendo, que es Ariana, tenía 2 años, y yo lo único que quería era descansar, Miguel, descansar, porque no podía. Llevaba mucho tiempo, no sé, no estaba bien. Y a día de hoy estoy un poco mejor, obviamente, pero sigo sin estar bien. Estate mejor, que te necesitamos, ¿eh? Déjame que ponga un cortecito de un momento que yo creo que debió ser increíble. Ya han vuelto por fin a casa. Los 3 periodistas españoles secuestrados en Siria han dejado atrás el infierno de su cautiverio. Esta mañana aterrizaba el avión que los ha transportado en la base aérea de Torrejón, donde esperaban emocionados sus familiares. Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre no les abrazaban desde hace más de 10 meses. Los 3 están bien, pero son visibles en su físico las huellas del largo secuestro. Vamos ya en directo a Torrejón para conocer más detalles de esa esperada bienvenida. Esther Enguema. Sí, a eso de las 10 de la mañana aterrizaba ese avión Falcon 900 a la base militar de Torrejón de Ardoz. Según fuentes gubernamentales... Ahí está ese momento que debió ser increíble. Ese momento, más que ese momento, Miguel, que obviamente fue increíble porque ya estábamos en tierra, estábamos abrazando a nuestros padres, a nuestra gente. Para mí el momento más increíble del secuestro fue después de que pasáramos por una comisaría en Turquía, donde pues nos tomaron de declaración, y en un momento dado la policía turca nos dio un teléfono para que llamásemos a casa. Para mí ese es el momento más increíble y al mismo tiempo el momento más duro del secuestro, porque tú sabes que estás bien, te ves más o menos, estás bien, o sea, has perdido mucho peso, estás bien, tienes problemas psicológicos, pero estás bien, pero no sabes cómo están tus padres ni tus hermanos, porque el mundo ha seguido girando para ellos, pero no sabes absolutamente nada. Entonces tener que llamar a casa y a lo mejor enfrentarte con una de las posibles consecuencias del secuestro, porque por ejemplo mi madre tiene problemas del corazón y yo durante el secuestro pensaba que me había cargado a mi madre, que se había muerto. O sea, yo soñaba muy poquito, pero cuando soñaba jamás veía a mi madre. Siempre veía a mi padre y a mis hermanos que venían a recogerme, pero yo jamás veía a mi madre. Y le preguntaba a mi padre, papá, ¿dónde está mamá? Decía, mamá se ha muerto. Entonces tener que llamar a casa, ese para mí fue el momento más duro. Y obviamente quien me coge el teléfono es mi madre. Qué bonito. Y yo recuerdo la llamada, claro, al ser llamada internacional, la voz va con retraso. Y yo llamo a casa, escucho a mi madre no me escucha, y entonces, bueno, hay unos momentos de confusión, y ya luego cuando la oigo llorar, yo lo único que le decía a mi madre es: lo siento, mamá, lo siento.
Para mí ese es el momento más bonito del secuestro. Ya después, obviamente, lo que habéis puesto es la apoteosis, pero llamar a casa y escuchar a tu madre, lo más grande que hay. Vamos a dejar ese tema y vamos a ir a otros. Te saludan desde Nueva York, desde Cantabria siempre, desde Murcia, desde Almansa, Teruel y Zaragoza, desde Vikersund en Noruega, atentos a la región de Puno al sureste de Perú, desde Villanueva del Trabuco en Málaga, en Mallorca se quejan porque dice que ellos no les han contado en el EGM. 1:36, 12:36 en las Islas Canarias. ¿Estás a gusto? Yo sí, yo mucho. ¿Vosotros? Encantados. Déjame que demos una pequeña información y seguimos viaje, ¿vale? Claro. Perfecto. Radio Nacional de España. La radio por delante. Una herramienta como un ChatGPT te hace mucho la pelota, ¿no? Siempre te quiere dar la razón a ti. Y si no se sabe algo, sufre alucinación y se lo inventa. Jóvenes, chatbots e inteligencia artificial, mucha conversación y nuevas preocupaciones. ¿Están seguros en estas nuevas charlas digitales? Hay que ir con mucho cuidado, no es una verdad absoluta lo que te cuenta la IA. Cruce de cables, David Sierra. Además, te contamos las mejores aplicaciones para disfrutar a tope de la Navidad y el origen de las pistolas Taser. Cruce de cables, donde la tecnología suena mejor. Los domingos a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Y cuando quieras, en RN Audio. Radio Nacional de España. El misterio puede abrir la puerta a otros mundos. Desconocidos, sugerentes, a veces aterradores. Y tú eres la llave. Descúbrelo en Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. El cine nos ha enseñado un fragmento de la vida de los corresponsales de guerra y se les presenta de una manera romántica, como héroes. Aunque en la realidad las cosas son de otra manera. Del canal DW Documental recogemos los siguientes datos. Vincent es fotógrafo y se encuentra informando desde Ucrania por 8ª vez. Siempre te puede pasar algo. Y yo quiero llevarme estas fotos, pero por supuesto no quiero perder la vida. Elizabeth es periodista. Estaba estudiando en Ucrania cuando fue sorprendida por la invasión. Nunca fue mi deseo convertirme en reportera de guerra, pero la situación me hizo dar ese paso. El miedo forma parte del trabajo porque sabes que el peligro es real. La guerra en Ucrania dura ya más de 2 años y Vincent y Elizabeth han estado presentes prácticamente desde el principio. Ambos asumen un gran riesgo para darle voz a la población local. Eran ejemplos de corresponsales en la guerra de Ucrania. Descubramos algo más de la vida de estos periodistas junto a nuestro invitado. Pero antes, Antonio, supongo que tu mamá te llenaría de besos, ¿no?, cuando te vio. Mucho, sí. Y también me hizo prometer de, por favor, regálame 5 meses estando conmigo. Y efectivamente, Antonio cumplió, ¿eh? Normal. Pero después, en octubre, Antonio se fue a cubrir la ofensiva contra el Estado Islámico en Irak. Incluso ese mismo año pasé la Navidad en plan muy egoísta también en Irak, porque quería ver cómo los cristianos volvían a sus pueblos después de 4 años de presencia del Estado Islámico. Entonces hay también un poco de egoísmo en lo que hacemos y pensamos mucho más en nuestro trabajo que en la gente que dejamos aquí en España. Decía que íbamos a dejar el tema del secuestro y vamos a entrar en otros. Sí. ¿Cómo se hace uno freelance? ¿Cómo le da uno por decir, me voy a estos sitios? ¿Por adrenalina? Bueno, ¿estáis locos? A ver, hay de todo, ¿eh? O sea, quiero decir, hay ese hálito de
locura tiene que haber. Pero yo creo que hacernos freelance no lo elegimos. Por desgracia, la profesión del periodismo está como está. Entonces, a mí me hubiese gustado, y a día de hoy me gustaría, tener un gran medio detrás que me apoyase en mis coberturas, tener un sueldo, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué ocurre? Pues que la realidad es que somos mucho más baratos trabajando a la pieza para los medios de comunicación, porque esto significa que no nos pagan ni seguros de vida, ni nos pagan nóminas, ni nos pagan absolutamente nada. Entonces trabajamos en momentos puntuales, y si nos ocurre algo, ya sea que nos hieren, nos matan, nos secuestran, los medios con los que trabajamos se limpian las manos, se las lavan como Poncio Pilatos, o sea, esas ahí. Eso me ha pasado a mí. Déjame que vayamos... o sea, no lo hacéis por dinero, ¿no? ¿Cuánto os pagan por...? No. ¿Cuánto os pagan por una crónica? Pues mira, a mí me han llegado a pagar 35 euros un periódico de tirada nacional, a dividir con López. Espera. ¿35 euros? Sí, 35 euros. A dividir entre dos, ¿eh? O sea, es decir, 17,5, menos impuestos, porque estamos hablando en bruto. Eso es lo que nos llegaron a pagar en Siria. En 2014, en la ciudad de Alepo. Estuvimos un mes. En mayo y junio de 2014, y un medio de nivel nacional nos pagó eso por crónica en terreno. ¿Y en la tele? ¿Por qué lo hacemos? Sí. Lo hacemos porque trabajamos con los medios internacionales que pagan muchísimo mejor. O sea, CNN, por ejemplo, a mí me llegó a pagar 1.000 euros por un minuto de vídeo. AP, lo mismo. Reuters me llegó a pagar 1.500 el minuto. Entonces, claro, ¿con quién lo haces? ¿Con quién trabajas? Trabajamos todos con medios internacionales. Aquí prácticamente es muy complicado hacer algo, porque no es que no te sale a cuenta. Ya. O sea, que por dinero no lo hacéis. No, nada. Vale. ¿Hay hermandad entre la gente con esos compañeros suyos, supongo españoles? Seréis como una familia allí, ¿no? Para mí es como mi gente. O sea, para mí son mis hermanos. Han pasado muchos años desde que cubrimos, por ejemplo, la batalla de Alepo. Han pasado 13. Y para mí, Zach, Jean, Manu o Javi, para mí son como si fueran mis hermanos. Y hace muchos años que no veo a alguno de ellos, ¿eh? Uh-huh. Pero cada vez que nos juntamos es como si nos hubiéramos visto hacía 10 minutos. De hecho, estuve presentando el libro en Gijón. Manu es de Gijón. Hacía 6 años que no lo veía. Y mira que estamos en el mismo país. Y es como si nos hubiéramos encontrado hacía 3 días. O sea, esa hermandad ahí, para mí son mis hermanos, y yo lo mismo para ellos. ¿Por qué? Porque tienes que tener en cuenta que la situación hace que los vínculos se estrechen muchísimo, y también que esa gente con la que trabajas, al final pones tu vida en sus manos. Que si te ocurre algo, son ellos los que te van a intentar sacar de la zona en conflicto para llevarte a un hospital si es que te han herido. Eso, por ejemplo, nos pasó con Robert. En 2012 lo hirieron en Alepo y José Manuel y yo lo llevamos de urgencia porque tenía un trozo de metralla en la pierna, entonces lo llevamos al hospital. Para mí es mi gente, y esos vínculos hacen que, además de compañeros, seamos familia. Ya has contado que había un compañero muerto, un compañero tuyo lo mataron, ¿no? ¿Has visto muchas muertes? He visto muchísimas. Sí, por desgracia he visto demasiadas. De hecho, una mañana, el 28 de enero de 2013, José Manuel y yo encontramos a 80 personas que habían sido ejecutadas de un tiro en la cabeza en un río, en el barrio de Alcusair, el barrio de Bustán Alcácer, en Alepo. Les habían ejecutado, los habían tirado al río, y la corriente los había arrastrado a la zona rebelde. Y ahí cubrimos para France Press y para El País lo que fue los funerales, cómo improvisaron en un colegio una morgue donde iban colocando todos los cadáveres. O sea, aquello fue dantesco. Y eso es un día, o sea, imagínate, después de 10 años cubriendo zonas de guerra, así, o sea, incontables las veces que he visto personas morir. ¿La peor guerra en la que has estado? ¿La de Siria, quizás? Siria. Sí, yo no he estado en una guerra igual. De hecho, ahora, después de ver el genocidio en Gaza, a mí me recordaba muchísimo a lo que yo había grabado y visto en Alepo y en Siria. O sea, las mismas imágenes, la misma tragedia, los mismos niños muertos. O sea, me recordaba tantísimo una a otra. Sí.
¿Crees que los hombres son buenos por naturaleza o por el contrario son una panda de...? Esa es una de las grandes preguntas, ¿verdad? ¿Somos buenos o es que como vivimos en un estado de derecho donde hay leyes garantistas, estamos obligados a ser buenas personas? Es una de las grandes preguntas que yo me he hecho después de viajar mucho tiempo en zonas de guerra. Yo recuerdo, por ejemplo, un día que estábamos empotrados cuando un periodista va con una unidad militar, ¿vale? O sea, como si fuera un soldado más. Íbamos con una unidad militar rebelde siria que captura a un soldado de Bashar al-Assad. Era un chaval bastante jovencito, pues tendría 20, 25 años. Al chaval lo meten en el baño de la casa en la que estábamos, que era el cuartel de esta unidad militar, y se meten con él 3 hombres adultos. Y durante hora y media le están torturando. Primero a puñetazos y después le pegaban con hebillas del cinturón. De hecho tengo grabado el sonido del chaval. Después de la golpiza salieron los 3 hombres y nos invitaron a cenar con ellos. Éramos 3 periodistas, 2 españoles y un británico. Entonces allí pues veías obviamente que tenían todas las manos peladas de los puñetazos y el silencio era atronador. Y en un momento dado uno de ellos nos preguntó: ¿qué haríais con él? Ojo a la pregunta, ¿eh? Wow. Entonces yo le dije, claro, yo hablé con sinceridad, también vienes de un estado de derecho. Y dices, hombre, pues si ha hecho algo malo, lo meterían a la cárcel. La respuesta de aquel hombre fue: en la Siria actual no tenemos cárceles. Quizá tengamos en las nuevas. Y te das cuenta de que en el momento que nosotros nos íbamos a ir de esa casa, a ese muchacho que lo habían esposado en el radiador de la cocina y tenía la cara deformada de los golpes, lo iban a ejecutar. Ese mismo tipo que dijo eso y que seguramente fue el que apretó el gatillo, unas horas antes había estado sentado con nosotros hablando de sus hijos, que hacía meses que no los veía y que les echaba de menos. El mismo que iba a dejar sin hijo a un padre y a una madre, para que te des cuenta de que las buenas personas en un momento dado en la guerra se convierten en un diablo. Te saludan desde Irlanda, desde Minatitlán, en Veracruz, México, y te hacen una pregunta que si puedes muy breve contestar, aunque bueno, sí, claro, que es difícil. ¿Cómo ves el futuro de Siria? La pasada semana estuvo el coronel Pedro Baños aquí y nos contaba que no tenía ninguna esperanza con su actual dirigente, que anteriormente era terrorista. A ver, es un problema, ¿eh? Porque mira, de hecho estaba leyendo antes de estar con vosotros que ha habido un atentado de Estado Islámico en Siria y han asesinado a 2 soldados norteamericanos y a su intérprete. O sea, estamos hablando que sigue habiendo Estado Islámico, sigue teniendo presencia. Entonces, la situación del país es bastante grave. Está en manos de un yihadista, que es el mismo tipo que ordenó que a mí se me secuestrara, que era el líder de Al-Qaeda. Hay limpieza étnica en la zona de Tartus y de Latakia, de todos los partidarios de Bashar al-Assad a los que están pasando a cuchillo. Pero luego al mismo tiempo vemos que muchos líderes europeos y muchos líderes occidentales se están sentando con este señor, que es un terrorista, para, pues no sé muy bien si empezar a negociar la reconstrucción del país, porque eso da mucho dinero, o prometiéndole algo, no lo sé, pero yo no veo esperanza en Siria. De hecho, cuando cayó Bashar al-Assad, muchos sirios que estaban en Europa fueron para allá y esos mismos han tenido que volver porque se han dado cuenta de que aquello no va a ningún sitio. Llevamos ya un año, se supone, de gobierno de transición y yo no tengo esperanzas, por desgracia. Pero qué increíble país era Siria, ¿eh? Yo tengo una piedra que me regalaron, del Bagdad Café, y tengo muy buenos recuerdos de la gente que conocí allí, que seguramente estarán en otro sitio. Pues o muertos o exiliados. Sí. 1:50, 2:50 en las Islas Canarias. Déjame que demos un pasito más y hablemos de otras aventuras en las que tú te metes, que debes estar muy valiente, muy valiente. Nuestro invitado de hoy se ha comprometido a enseñarnos la cara oculta, dura y terrible de nuestro planeta. Para ello ha viajado por medio mundo a la búsqueda de esos temas que no nos gusta ver, pero que existen. Este es un ejemplo.
Honduras lleva 3 décadas viviendo bajo el yugo de maras y pandillas. Las pandillas son un problema mayúsculo para Honduras. Espera, que aseguren y entramos, porque ahora nos vamos a meter en la boca del lobo. Con su trabajo en ese territorio Pampliega, nos enseñaba el universo de las maras, de los narcos, de los sicarios y mucho más. Él mismo nos lo explica. ¿Por qué te metes, Antonio, en este tipo, en esas bocas del lobo? Pues porque... Déjame que diga, un programa que yo no me perdía nunca, Territorio Pampliega, que ojalá vuelva pronto y ojalá vuelva a nuestra casa. Sí. Aquí a nuestra casa sería un buen sitio para estar. Dime. Pues mira, porque al final yo creo que la cabra siempre tira al monte, ¿verdad? Y el ser humano, en este caso yo, necesito ese pequeño chute de adrenalina y sentarme con los malos, cara a cara, mirarles a los ojos e intentar, no entender, pero sí intentar comprender por qué hacen lo que hacen. Entonces, por desgracia, esa gente está en los sitios más complicados. En este caso habéis puesto el corte del programa de Honduras, pero nos hemos sentado con narcotraficantes en España, nos hemos sentado con sicarios. Yo quiero entender a esa gente de por qué hacen lo que hacen y sobre todo si tienen ese atisbo que hablábamos antes de siguen siendo personas, siguen siendo buenas personas o ellos mismos se consideran buenas personas, que es otro de los temas que habría que hablar con ellos, ¿no? Que muchas veces están tan disasociados que no son conscientes de lo que es la realidad, pero hay que sentarse con ellos y hay que darles voz. Vale, luego vamos a hablar de sicarios y del narco. Sí. Pero estuviste, yo te digo, no me perdía, si podía, nunca el programa, en minas, creo que era en Perú. Las minas estuvimos en Perú, correcto, sí, en la zona de Madre de Dios, que están las minas de oro, sí. Un mundo también tremendo y difícil, ¿no? Controlado siempre por gente un tanto nada buena. Bastante turbia, sí. Perú tenía el problema con la deforestación del Amazonas, tenía problemas con las minas ilegales de oro y después obviamente en lo que eran todos los campamentos mineros lo que había era trata de mujeres, o sea, había mujeres que eran secuestradas, engañadas para ir a los campamentos mineros, en principio para ir como camareras o cocineras, y al final lo que hacían las convertían en prostitutas. Entonces nos metimos en esos campamentos para intentar enseñar al mundo cómo a las mujeres las engañaban y las convertían en esclavas sexuales de estos tipos, que obviamente no dejaban de ser pues gángsters. Estuviste también con las maras, entrevistándote con alguno de ellos, sí, ¿no? ¿Por qué se mete la gente a ese tipo de cosas? ¿Por qué? Bueno, pues mira, cuando ya te sientas con ellos, entiendes que el ser humano necesita un sentimiento de pertenencia. Muchos de ellos vienen de familias desestructuradas, o el padre los ha abandonado cuando eran pequeños, o se ha muerto, o es alcohólico, les pegaba. Entonces lo que ellos quieren es algún tipo de vínculo y al final también, entre comillas, cariño. ¿Dónde consigo eso? Eso se lo da la mara. La mara se convierte automáticamente en su familia. Ellos cuidan del marero o del pandillero, dependiendo cuál de las dos sea. Entonces, al final, ¿qué hacen? Los compran a través de la lealtad y dándoles obviamente un puesto de poder, y poco a poco van entrando en la organización. ¿Qué ocurre? Que una vez estás dentro de la mara solamente se sale de una forma. Muerto. Solamente. No sales de otra forma. ¿Qué capítulo de los que hiciste en Territorio Pampliega te llamó más la atención? Pues mira, uno de los que más me llamó la atención fue el de Mocromafia, que es una organización criminal que viene del norte de Europa, sobre todo de Bélgica y de Países Bajos, que son los que están, digamos, controlando todo el tráfico de cocaína y que tiene presencia en España. Me llamó mucho la atención porque han convertido Países Bajos en un narcoestado donde el primer ministro está amenazado de muerte y donde la princesa Amalia, heredera al trono, tuvo que huir y refugiarse durante un año en nuestro país. En Madrid estuvo estudiando porque habían puesto precio a su cabeza. Y esa gente, la misma que ha amenazado a estas dos personas, la tenemos en el sur de España. De hecho, en la Costa del Sol está Mocromafia. ¿Y qué hace?
aquí secuestra, aquí hace que la gente desaparezca, aquí deja cadáveres en las calles, hay tiroteos y no somos conscientes de que tenemos ese problema porque tampoco sale mucho en la prensa. Hace poco hicimos un programa que se llama Narcos, hablando precisamente de todo esto también. Sí. Como la fuerza, hablaremos luego en la última parte de las drogas y de este tipo de organizaciones son capaces de cambiar un país como está ocurriendo en Europa, ¿verdad? En Bélgica. Sí, eso es. Nosotros, por ejemplo, cuando estuvimos grabando Mocromafia en Ámsterdam, nos dimos cuenta de que nadie quería hablar con nosotros, pero nadie, es absolutamente nadie. No solamente la gente que estaba de a pie, o sea, el ciudadano corriente. No, es que fuimos a buscar periodistas para que nos explicaran quiénes éramos y nadie nos dio una entrevista, ni siquiera a cara cubierta, ni distorsionándoles la voz. Estaban acongojados. Sí, pero o sea, a unos niveles que yo no había visto nunca, ¿eh? Y dices, si esta gente está así, será por algo. Ya, y lo tenemos en España. Déjame que te lea un mensaje. Cristina desde Mollet del Vallés. Súper saludo al invitado, es francamente conmovedor, empatizo fácilmente y me cuesta poder sentir tanto dolor. Me alegro de que se haya dejado ayudar, porque esa gestión solo la puede hacer él y consigo mismo. Nadie lo puede hacer por él, pero importantísimo acompañar en ese impulso para volver a sobrevivir. Abrazos sinceros. Pues muchas gracias. Y gracias por estar compartiendo su experiencia, dura lección de vida. Te decía que te necesitamos. En un minutito antes de las noticias, si te quedas un ratito más, si no te importa, si estás a gusto con nosotros. Dale, sí, por supuesto. ¿Sirve de algo eso de todos los capítulos que has hecho de Territorio Pampliega, mostrando ese mundo, iba a decir, cabrón y duro, pues, y gente tan mala? Pues yo espero que sí, o sea, espero, Miguel, que la gente que nos haya acompañado en los 6 episodios de Territorio Pampliega se haya abierto los ojos y haya entendido que el periodismo, 1, es muy necesario y 2, es que hay que seguir apuntando al mal y sacándolo en medios de comunicación, porque si no sale, no existe, y lo que no existe no importa y no se puede acabar con ello. Entonces yo espero que sí, que hayamos removido conciencia y que la gente sea consciente de la importancia que tenemos nosotros como periodistas. Por eso estás aquí en el programa hoy, que hacemos programas de misterio y esto es un misterio increíble. En 30 segundos has tenido miedo por tu vida durante esos capítulos. 30 segunditos que nos vamos. Sí, en Honduras sí, sobre todo cuando nos metimos en el barrio de la Pandilla 18, ahí sí que tuvimos mucho miedo. Pero te liberaste, ¿no? Gracias a Dios, sí. Siempre, de momento sigo teniendo estrella. Claro. He visto un vídeo tuyo de un colega que estaba en Siria con una bomba que había fabricado él y antes de tirarla le explota encima. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sí. Déjame que despedimos, saludamos a nuestros compañeros y seguimos dentro de un momentito, ¿vale? Vale. Una pausa para dejaros unos minutos con nuestros compañeros de las noticias de las 2, la 1 en las Islas Canarias y regresamos. Tras ella vuelve otra vez el misterio aquí a Radio Nacional. Estaremos unos minutos más con Antonio Pampliega, que ha hecho una obra que se llama Cowboys en el Infierno. Y llega Álvaro Martín, que nos va a contar una historia súper alucinante. El Blanco Radio RN en nuestras redes sociales, por si queréis entrar con nosotros. Y nos vayáis, que enseguida regresamos. Tenemos mucho más que contaros aquí en vuestra casa, en Radio Nacional.